Los profesionistas que llegan a distinguirse en su especialidad no solamente conquistan su independencia económica como resultado de la simpatía pública, sino que contribuyen en engrandecimiento del país, disfrutando con ello de una íntima satisfacción que, contraria a la vanidad, se regocija en lo más recóndito del espíritu y produce una felicidad íntima y auténtica, casi como saludable. El ingeniero que disfruta con sus edificaciones, el abogado de talento, el médico hábil y consciente, el autor de un buen libro, el organizador competente, el administrador honrado, el funcionario probo, el maestro sincero, el artesano puntual, el industrial progresista, el comerciante honrado, etcétera, etcétera, constituyen todo el ejército de línea de producción y forman las avanzadas de la civilización y del progreso. Lógico es que deban ser estimulados por la aprobación general y premiados como corresponde. Sus triunfos han emanado de su salud espiritual y ésta se ha fortalecido con el estudio que es el único gran enemigo de la ignorancia, el descubrimiento de la lectura. La lectura activa, la observación profunda y la reflexión serena son las bases de todo descubrimiento. El que después de leer un buen libro no ha hecho en el descubrimiento alguno, necesita volverlo a leer tantas veces como sea necesario hasta que el descubrimiento se presente. El estudio depende necesariamente de lo que leemos. De consiguiente, el secreto de todo poder, de todo conocimiento y de toda asimilación de la cultura depende de nuestro método de leer. Hay que tener en cuenta que por muy selecto que sea el material de un libro, el total de la lectura indispensable al estudio podría ser abrumador para el espíritu si se pretende que la memoria lo conserve todo. El método se auxilia principalmente con la formación de notas breves y concisas que se clasifican y agrupan en un orden conveniente, las cuales constituyen un descanso notable para el estudiante. Sin estas notas, los conocimientos aún no bien cimentados adolecen de la vaguedad y la inconsistencia que pueda tener un paisaje observado a través de la ventanilla de un carro de ferrocarril en plena marcha. Un paisaje así lo recordaríamos mejor como una instantánea fotográfica. Pues bien, las notas son como instantáneas que se toman de los lugares más importantes y en el momento más oportuno. La lectura de libros técnicos requiere necesariamente la formación de esas notas para no fatigar ni recargar injustamente la memoria de la cual hemos hablado ya en el curso de esta obra. Bien se ve que la finalidad de tomar y clasificar notas es la de organizar un archivo de ideas, axiomas, conclusiones, pensamientos brillantes y principalmente descubrimientos que son los que nos da nos dan la medida de nuestra capacidad de observación e investigación y nos permiten seguir adelante con mayor dominio sobre la materia y ya no con la pasiva calidad del mero espectador, sino con la activa actuación del operador consciente. Además, las notas que se agrupan por materiales homogéneas y en un orden que forma proceso o secuelas tienen la virtud de poner siempre a disposición del estudiante el dato oportuno, la fórmula, el análisis, la resolución, la idea genial, etcétera, en tal forma en tal forma enlazados que su repaso frecuente permita su más firme grabación en la memoria de manera que se pueda recordar sin esfuerzo en cualquier momento. Conviene no caer en la falacia de los coleccionistas de frases o párrafos que van copiando de aquí y de allá porque les agradó el estilo gramatical o porque supusieron que su contenido podría ser de alguna utilidad, sin emplear el juicio ni sujetará el hallazgo a un minucioso análisis. Notas de esa clase equivalen más o menos a un conjunto incoherente de recortes a los que se les asigna un lugar provisional antes de depositarlos definitivamente en el cajón de la basura. Es preciso comprender antes la idea del autor, valorar su pensamiento, comprobar su exactitud, examinar, analizar y aplicar el esfuerzo vigoroso de la observación y del raciocinio hasta obtener la verdadera sustancia que es, en síntesis, lo que constituye una buena nota. Finalmente, esas notas organizadas en el orden que conviene a la materia que se estudia se repasan, se complementan y se adicionan hasta formar una idea coherente y de forma definida que cuando se fija
en la memoria, es ya relativamente fácil retenerla de una manera permanente. Los descubrimientos en la lectura pasarían a perderse en la noche del olvido si no se casaran, por decirlo así, mediante la práctica que se deja recomendada. La nota puede equiparse a una jaula en la que se encarcela el hallazgo para que no se escape. Existe un procedimiento preliminar a la toma de notas que consiste en subrayar los renglones o párrafos del interés. Conviene leer con un lápiz de color en la mano y al encontrar alguna indicación de provecho, usar el lápiz inmediatamente. Además, se puede hacer más notable la calidad del párrafo o frase que se subraya marcando con X en el margen, como se indica a continuación: bueno, muy bueno, excelente. Este procedimiento de subrayar marcar frases y párrafos de un libro lo hace más definido y mucho más fácil de volver a revisarlo rápidamente, preparando con ello el trabajo para la toma de notas importantes. Indicaciones prácticas para la lectura. Para que el estudiante pueda obtener el mejor provecho de sus libros, principiando por el que tiene en esos momentos ante su visita, hay un requisito indispensable, un propósito fundamental, sin cuya aplicación el estudio no sería más que una lectura pasiva, un entretenimiento de bibliotecario aburrido. Ese requisito esencial, ese propósito que debe ser parte integrante de todo hombre estudioso, es el siguiente: un deseo incontenible de aprender, una firme resolución de poseer la luz del conocimiento, desvaneciendo las tinieblas de la ignorancia. Para lograr ese principio de energía mental hay que empezar desde luego a poner en uso las indicaciones prácticas para la lectura, que se verán más adelante, sin olvidar su real importancia y calculando su efectiva ayuda para facilitar el logro de la carrera profesional con la que se obtendrá el éxito económico y el aplauso de la sociedad. Veamos dichas indicaciones. Primera: después de una lectura rápida del capítulo, para obtener una visión de conjunto, vuelve las páginas y relee más despacio cada párrafo, procurando resistir a la tentación de seguir con el capítulo siguiente. Segunda: al terminar de leer un párrafo, forma en la mente una síntesis de su contenido, eliminando la literatura inútil. Si la síntesis representa un descubrimiento o una conclusión útil, escribe inmediatamente aparte en forma de nota. Tercera: sigue leyendo detenidamente y al encontrar uno o más renglones que contengan algún concepto interesante, subraya de preferencia con lápiz rojo, marcando su calidad con X, como ya se indicó antes. Cuarta: usa un tarjetero o archivero alfabético para colocar en orden las notas tomadas, que pueden consistir, además de párrafos copiados o pensamientos resumidos en breves palabras, en recortes de revistas, boletines o periódicos. Quinta: periódicamente pasa revista a todas las notas archivadas de esta forma, al fin de confirmar su valor y utilidad, así como su origen y veracidad o exactitud, eliminando todo aquello que resulte incierto o inestable. Sexta: clasifica las notas supervivientes en el orden de la materia que se estudia, a fin de que al preparar exámenes o tratar de formar alguna tesis pueda trabajarse con un verdadero sentimiento de seguridad, basado en la comprobación de todos los apuntes. Séptima: si las materias son diversas y las notas correspondientes a cada materia son numerosas, implanta la clasificación decimal y numera las notas de acuerdo con dicha clasificación. Octava: haz cada semana un reconocimiento o compulsa sobre el progreso que se realiza, extractando a su vez varias notas en una mayor a fin de dar cuerpo a su estudio, siempre cuando la hilación y coherencia de las mismas así lo requiera. Novena: procura que las notas definitivas, así como la formación de tesis u obras, estén redactadas en el estilo muy particular del estudiante o del escritor en su caso, tanto porque así la memoria es más fiel, porque así se destacará la personalidad del que escribe. Dado esto margen a la información de buenos autores. Décima: las notas que no sean producto de la reflexión, del análisis o del raciocinio del estudiante, sino simplemente párrafos copiados, deben ser diferenciadas de las notas originales usando papel o tinta de otro color, al fin de emplearlas únicamente como citas de sus respectivos autores para dar fuerza a las
conclusiones o enseñanzas del que forma la tesis o el libro. En las 10 indicaciones anteriores, el que escribe pone a disposición de sus estudios lectores su propio sistema para estudiar, hacer acotaciones, formar notas, seleccionarlas, resumirlas, ordenarlas y finalmente escribir libros que contengan enseñanzas útiles y prácticas en lugar de literatura compleja o teoría inservible. Te crees demasiado, imbécil, te crees demasiado. Este libro no es más que literatura barata de autoayuda. No eres diferente a los charlatanes que hay en el mundo. Influencia del estudio en la memoria, el carácter personal. Aprender a estudiar es aprender a vencer y vencer es vivir. Dejarse dominar por la pereza o la indolencia es convertirse en un ser vencido sin haber luchado. Resistir y dominar a los vicios y las tentaciones es formarse un carácter personal. El carácter es el baluarte de la fuerza intelectual que concilia la libertad del individuo con las necesidades de la vida real. El que tiene suficiente carácter siempre tiene recursos suficientes, pero estos no deben reservarse para una vida egoísta. ¿De qué le serviría un millonario su fortuna si ésta no beneficiaría a nadie, o a un sabio su sabiduría si no la transmitiera a los demás? El hombre que vive solo para sí mismo, ha dicho que Hardier, vive para un hombre muy pequeño. La influencia del estudio en la memoria sin pensar en el bien común sería una influencia negativa. Si de la colectividad recibimos el sustento, lógico es que tenemos una deuda para con la colectividad. No es necesario ser grande para ser feliz, ni rico para ser generoso, dice el doctor Tickman. La prueba suprema de generosidad no la da el millonario que se da algo de lo que le sobra, ni la esposa del político opulento que reparte algunas piezas de ropa para que los periódicos lo publiquen, sino los héroes anónimos que, teniendo tan limitado lo que para sí necesitan, nunca niegan un pedazo de pan y una palabra de aliento al que está en peor situación que la suya. Dar el aspecto de la caridad a la ostentación y a la vanidad es tanto como dar al cobre la apariencia del oro. Pero volviendo al fondo de nuestra plática, diremos que el carácter que se forma a base del estudio de templanza y caridad es una de las potencias espirituales más grandes que puede adquirir un ser humano. Hay hombres que no tienen nada más en la vida que su carácter y no obstante se sienten más seguros sobre él que una monarca en su trono. Los hombres verdaderamente superiores a dichos Miles, ya por su ingenio, su entereza, la elevación de sus ideas, ya por su integridad moral, imponen siempre a las masas una obediencia espontánea, y es natural imitarlos y prestarles fe ciega y confiada. Sobre ellos se sustenta todo cuando es bueno, aunque el genio obtiene siempre la admiración, el carácter asegura más el respeto. El genio es principalmente un producto de la potencia del cerebro, el carácter lo es la del corazón, y más tarde o más temprano es quien gobierna en la vida. Los hombres de ingenio ocupan en la sociedad un rango proporcionado a su inteligencia, como los hombres de carácter representan la conciencia, y mientras que a uno se les admira, a los otros se les imita. Si aprendiéramos a vivificar cada momento de nuestra vida con el estudio ordenado, el ejercicio de la voluntad y la práctica de la virtud, acumularíamos en el alma reservas de un potente carácter. El cultivo de los sentimientos superiores exige abnegación y constancia. Nadie es verdaderamente poderoso mientras sirve de juguete a sus apetitos y pasiones. El estudio, como el trabajo, es generoso con sus adeptos y miserable con sus enemigos. A los primeros les da el carácter y les brinda el triunfo. A los segundos les niega toda satisfacción y los relega a un montón de nos relega al montón de los desheredados de la fortuna. El premio de la templanza. La templanza es una virtud cardinal que consiste en moderar los apetitos. El abrumarse de tanto estudiar es tan malo como el empacharse de tanto comer. Es preferible dominar los apetitos que se dominan por ello. La templanza es el gran purificador del carácter. Las enfermedades se originan más en los excesos que en la frugalidad, y la salud es el premio que concede la naturaleza a quien practica la templanza. Mantener nuestro cuerpo en salud es un deber, dijo Sakyamuni, porque de otro modo no podríamos mantener la lámpara de la sabiduría y conservar nuestro espíritu fuerte y lúcido. Muy grandemente se engaña el que atribuye a la pobreza su falta de felicidad, pues aunque fuera
Dueño de todo el oro del mundo, su posesión no lo libraría de su pobreza de espíritu, que es la peor de todas las pobrezas. El rico sufre a veces más por el hartazgo que el pobre por la frugalidad. Hasta los millonarios están de acuerdo en que hay un límite para la satisfacción de las necesidades del hombre, así como de sus placeres, dice el doctor Lichtman, más allá del cual no se conoce el bienestar, 3 comidas diarias, si podemos digerirlas, casa confortable, vestido decente, un poco de descanso mental y corporal y algunos placeres sencillos. Más allá de tal límite, lo que se encuentra es hartazgo, tedio e infelicidad. Los ricos que no saben hacer felices a otros ni serlo ellos mismos son unos pobres ricos. En cambio, es verdadera riqueza el saber ser pobre. Seneca dijo: si quieres cultivar tu alma, vive pobre o como si lo fueras. Y es que la templanza no se puede practicar en la opulencia. Rico es aquel que se conforma con lo que tiene, se es más pobre por desear mucho que por tener poco. El que no desea más de lo indispensable, ese tiene lo que quiere. La pobreza en sí no es ninguna virtud, sino el saber acomodarse a la pobreza. Nadie tal vez se atreverá a sostenerlo, dice Carnage, pero no cabe duda de que obtendríamos un rápido mejoramiento de la raza si existiera una ley que no permitiera a los jóvenes otra herencia que el legado de una buena educación y de una constitución física excelente. El que tiene bastante para sí y su familia debe ser el proveedor de sí mismo. Si tiene más, debe ser el proveedor de los demás. Esto suena demasiado comunista, mi amigo. La riqueza no edifica ni aprovecha mientras es un medio de satisfacción. Las pasiones se ennoblece precisamente cuando se invierte en empresas que proporcionan un trabajo honesto a los demás, subtrayéndose de fomentar a los vicios y de ser destruida por ello. El fruto de la templanza es la salud, el fruto del estudio es la sabiduría. El fruto del carácter es el dominio. El fruto del exceso es el arrepentimiento. La felicidad proviene más de la sencillez que de la complicación y es fácil localizarla sabiendo que se encuentra en el cumplimiento del deber, en el amor de la familia y en la amistad, en el altruismo y en el estudio. Creer lo contrario es un engaño y el peor de los errores es engañarse a sí mismo. El dominio de sí mismo, la fuerza de estudio, de abnegación, de perseverancia y de templanza, podemos llegar a descubrir todo lo que hay de valor y de interesa en nosotros mismos. En el dominio de sí mismo consiste la auténtica y verdadera potencia del carácter. Ya se ha dicho mucho que el que no puede dominarse a sí mismo no podrá tampoco dominar a los demás. No poder soportar los malos caracteres de que está lleno el mundo significa mal carácter, ha dicho la Bruyère. En el comercio no hay que manejar monedas de oro y de cobre, y Napoleón decía: el hombre fuerte es el que puede interceptar cuando quiera la comunicación entre los sentidos y el pensamiento. La intransigencia individual es la simiente de la intransigencia colectiva, y esta es la base de los trastornos y de las guerras. Toda agresión o político opresiva de alguna casta, clase social, raza o nación para, para sojuzgar a los demás solo consigue el aniquilamiento de unos y otros. El que no sabe vivir en paz ni dejar vivir a los demás solo consigue lo que merece, la muerte. El dominio sobre sí mismo no solamente es una prueba de valor personal, sino que es además la más valiosa preparación para la cimentación de la paz colectiva. Según la expresión de Plutarco, un pueblo que quiere ser feliz no ha menester las conquistas, pero si la agresión brutal y artera de un país dominador arrastra a las naciones pacíficas a la inevitable guerra, esta debe hacerse únicamente con el propósito de imponer la paz, aunque haya que usar con creces los mismos métodos empleados por el agresor. No hay como hablarle a cada quien en su propio idioma, a veces por parecer de los más cobardes se emprende la guerra, decía el padre Mariana, que se prosigue después con el esfuerzo y riesgo de los esforzados.
Es preciso dejar vivir a los demás para poder vivir uno mismo, y esto se aplica igualmente a un individuo que a una nación. Sin embargo, las cualidades individuales de disciplina, obediencia, lealtad y fe ciega en un régimen de gobierno pueden llegar a convertir a todo un pueblo en autómata, que por la falta de voluntad propia está en disposibilidad de ser arrojado en cualquier momento a las aventuras más desastrosas y absurdas. El automatismo de un pueblo engendra la autocracia, y esta se sustenta en el despotismo, la tiranía y la crueldad, a base de terror, unas veces de vanas promesas, otras o de ambas cosas en trágica promiscuidad. Ejemplos, es obvio citarlos, no hay más que repasar los renglones más nuevos de la historia. Quizás la obra educativa que más surge en el mundo, dice Ramino de Metsu, sea la de convencer a los pueblos de que sus mayores enemigos son los hombres que prometen imposibles. En cambio, la felicidad y la firmeza de un buen sistema democrático se sustenta en las conquistas obtenidas por cada uno de los gobiernos, incluso las cualidades morales antes mencionadas. La felicidad de un país consiste no en su carácter dominante o bélico, ni en su pureza o en su categoría racial, sino en el número de sus ciudadanos conscientes, dueños de sí mismos, en sus nombres de criterio propio, de carácter y cultura elevada en sus hogares, respetados, dichosos en la libertad de culto y de expresión, en el respeto al derecho ajeno y en fin, en disfrutar de toda clase de garantías y llevar una vida armoniosa, no solamente dentro de las propias fronteras, sino con los países hermanos que profesan el mismo respeto por los derechos del hombre, la libertad mediante la cultura. El principio de la libertad del hombre es librarse de la ignorancia. Bajo la más pura democracia, en un pueblo ignorante no es un pueblo libre. La dignidad se deriva de los conocimientos. Debemos, pues, estudiar bien. He aquí el camino de la liberación. La libertad no es la licencia de las pasiones encepadas de la ley, ha dicho Eliphas Levi. Esta licencia sería la más monstruosa de las tiranías. La libertad es la obediencia voluntaria a la ley. Es el derecho de cumplir la obligación, y solo los hombres razonables y justos son libres. No hay que confundir la libertad con el libertinaje. Mediante la primera cada quien hace lo que debe, lo otro es el resultado de cada quien haga lo que le dé su gana, sin Dios ni ley. La verdadera libertad tiene un precio, y ese precio hay que pagarlo para poder conseguirla, entonces no es libertad. El secreto de la fuerza práctica consiste en reconocer que todo aquello que merece ser disfrutado no se obtiene de balde. Por contra, es un signo de debilidad estar deseando una cosa sin tomarse el trabajo de adquirirla. Entonces no es libertad. La indolencia siempre encuentra pretextos, y el perezoso, sí, bien le teme al estudio, no le teme a la ignorancia y a su inesperable compañera la esclavitud. Eso es un valor negativo. Es como el harapiento que huye del agua y el jabón, pero se asocia a ere perennis, a la mugre y a los parásitos. Si se pinta a los perezosos como gentes que matan el tiempo, ha dicho Coleridge, se puede decir con justicia que el hombre metódico le da vida y hace de él un ser moral, el cual somete no tan solo sus sentimientos, sino también su conciencia, organiza las orales y les da un alma, cuya esencia misma consiste en pasar y en haber sido, y por ello comunica una naturaleza espiritual imperecedera. Sus días, sus meses, sus años, como otros tantos puntos y comas en los anales de los derechos cumplidos, sobrevivirán a la ruina de los mundos, y quedarán cuando el tiempo mismo ya no exista. Disertación sobre ciencias del método. El hombre estudioso que sabe conquistar una posición digna de la sociedad a fuerza de abnegación y sacrificio, lo mismo que el compromiso que escribe un himno patriótico, o el autor que edita un buen libro, merecen tanta honra como el héroe que gana una batalla. Seguro que sí.
¿Quién puede negar que unos y otros han pasado equivalentes penalidades y vencido iguales obstáculos, y que el triunfo de aquellos es a lo menos un triunfo pacífico sin matanza de por medio? Jamás se ha ofrecido una ocasión heroica, ha dicho Martin Link, a quien no fuera héroe silencioso y oscuro desde hacía un gran número de años, Para Voltaire, los grandes hombres eran los primeros y los héroes los últimos. Llamaba grandes hombres a todos los que se habían distinguido en lo útil y en lo agradable. Lo esencial es distinguirse en algo, eliminando todo lo que no puede ser útil a uno mismo y a los demás. El estudio y el trabajo son los puntales de la libertad. Y esta solamente prevalece en los lugares en se, donde se la defiende a toda costa. El soldado de la El soldado la defiende con las armas, el escritor con la pluma, el campesino con el arado, el hombrero con la herramienta, el banquero con el crédito, el gobernante con la justicia y las garantías, la libertad moral como la libertad política, ha dicho Julio Payot, así como cuando vale eso. Cuando vale algo en el mundo debe conquistarse en lucha abierta y defenderse sin tregua, teniendo en cuenta que es la recompensa de los fuertes, de los hábiles y de los perseverantes. Nadie es libre si no merece serlo. Nadie es libre si no merece serlo. Qué mal. Trabajemos por la libertad con el mismo afán con que lo hacemos por el dinero, y la recompensa será ver siempre nuestra patria respetada. La libertad debe ser para todos indiscutiblemente. Nadie se debe de ganar ser el libre. Un libro estúpido. Auxiliares de la eficiencia. Vocación, memoria y práctica son tres cosas indispensables para llegar a tener eficiencia en cualquier ramo del trabajo humano. La eficiencia requiere en su mayor parte de habilidad. La habilidad natural puede sustituir a la cultura en algunos casos, pero la concurrencia de ambas cosas es lo que da la eficiencia completa. El progreso general es el resultado de la eficiencia individual. Un pueblo realiza un gran progreso, ha dicho Gustavo Le Bon, cuando descubre que la suma de las eficiencias personal de cada uno y no los gobiernos es lo que determina el rango de una nación en el mundo. Las grandes recompensas del triunfo son obtenidas por los hombres eficientes, por los que saben hacer las cosas bien hechas, y por los que tienen ideas brillantes y saben ponerlas en práctica, por los que estudian con ahínco y pasaron por toda clase de sacrificios durante su educación. El triunfo se otorga al que sabe trabajar bien, al que apoya a la sociedad el mayor número de buenos servicios, al que desarrolla una eficiente actividad en su empresa, al que contribuye al mejoramiento de la humanidad, no al indolente, ni al mediocre, ni al ignorante. El hecho de que una revolución pueda elevar a la cumbre a individuos que nada son en su estado de normalidad no debe servir como precedente para la juventud, pues de ser así se necesitaría una revolución a la medida para cada joven. El que derrama su sangre o expone su vida en un movimiento social de armas también tiene derecho a una recompensa, aunque no sepa leer, pero hay que tener muy presente que, según aseguraba Napoleón, en las revoluciones siempre hay dos clases de personas: aquellas que las hacen y aquellas a quienes benefician. La suma de los hombres eficientes y no la de los políticos es la que puede dar a un país su independencia económica y su preponderancia comercial e industrial. La propaganda oficial que exhorta constantemente al pueblo a producir más y mejor para salvar el país son palabras al viento mientras no se inicie la verdadera educación del pueblo y mientras sigan saboteando las siete plagas modernas que lo azotan: los mordelones, los logreros, los acaparadores, los encarecedores, los envenenadores, los caciqueros y los parásitos de toda laya. Nada se gana con arengar el pueblo cuando las palabras se estrellan contra los hechos. Quítenle al pueblo las sanguijuelas, los vampiros y los pulpos, denles maestros. He ahí el problema. El poder de la eficiencia es el único poder capaz de transformar la debilidad en fuerza, la pobreza en riqueza y la derrota en victoria.
Estímulo, inspiración y genio. Ningún hombre conoce su verdadera fuerza hasta que se entusiasma. Un equipo de atletas no puede hacer gran cosa que tiene un director que entusiasma a los jugadores. Lo mismo pasa en cualquier actividad material o intelectual. Poco podría adelantar la educación que se imparte en los planteles mientras no se encuentra la forma de estimular el espíritu de la juventud. Cuando se tiene interés por determinada rama del conocimiento humano, el alma siente bullir un secreto impulso de investigación y de estudio. Ese interés debe estimularse en todo tiempo. Todos los grandes descubrimientos, obras de arte, ideas geniales, etcétera, han brotado del espíritu del hombre bajo la influencia del estímulo, de la inspiración y del genio creador que se apodera de su alma hasta que se produce el invento, la maravilla o el libro. Cada epopeya gloriosa en la historia del mundo ha sido fruto del entusiasmo. La inspiración es un espíritu secreto y vivaz que ilumina el alma con la luz divina y se posa sobre las creaciones del genio y de la voluntad. No la voluntad, solamente los pensamientos que se iluminan con esa luz puede despertar el entusiasmo que duerme latente en el corazón humano. Si la inspiración y el entusiasmo germinan en la potencia muscular, no hay, no hay empresas que resistan por dura y penosa que sea. Las obras más pesadas de la creación están en las manos de la juventud, inclusive la cruenta lucha por la libertad. La juventud entusiasmada tiene la cara hacia el sol, dice Marden. Las sombras están detrás, el corazón domina la juventud, el cerebro en la virilidad, en serio. El genio se desarrolla en el estímulo hacia un propósito elevado, en la inspiración que lo ilumina y en los medios para realizar ese propósito. Beethoven, el célebre compositor de música clásica, autor de sonatas y sinfonías admirables de la época de la ópera Fidelio, en medio de las tremendas dificultades de su vida tenía entereza por exclamar: todavía no se han levantado murallas que digan al genio y a la voluntad: de aquí no pasarás. El trabajo como tónico de carácter, el trabajo diario, cualquiera que sea su índole, es la que forma el carácter práctico. La inspiración y el genio pueden crear, pero solo la constante tarea del trabajo puede realizar. El trabajo es un gran auxiliar de carácter porque, según expresión de Smiles, produce disciplina, la obediencia, el dominio de sí mismo y la aplicación y perseverancia, dando al hombre destreza y amabilidad en su profesión y a la aptitud y la inteligencia imprescindible para producir bien los asuntos de la vida ordinaria. El apego al trabajo es la primera cualidad que distingue al hombre del carácter. El individuo ocioso es muy semejante a la abeja que, en vez de libar la rica miel de las flores, prefiere permanecer en un basurero. A estos animalitos inútiles para la colmena se les llama zánganos, calificativo que se aplica también por antonomasia a cierta clase de individuos que, de un modo o de otro, se hacen mantener por la colectividad sin dar nada en cambio, como no sean desorbe desórdenes y agitaciones o magnos escándalos de cantina. Los conocen ustedes. En la historia existen siempre un lugar de honor para constatar todo trabajo grande y noble realizado para bien de la humanidad, ya sea intelectual o material. El estudio y el trabajo como actividades gemelas deben formar parte de nuestros buenos hábitos. Su fecunda recompensa nos hará amarlos extrañablemente, infundiéndonos a la vez el horror y el aborrecimiento por la vagancia ósea y desprestigiante. El mayor bienestar que puede obtener todo ser humano proviene de la dicha que experimenta cuando emplea últimamente todo su tiempo. Decía Rousseau que todo hombre ocioso, rico o pobre, es un bribón. Tal vez por eso los acaudalados que no tienen necesidad de trabajar buscan con ansias toda clase de entretenimientos deportivos o de salón para cumplir con ellos. La falta de ocupación es un trabajo que les cuesta en vez de producirles dinero, pero lo importante es estar haciendo algo. Para los que no somos acaudalados, nuestra profesión es nuestro deporte, nuestro entrenamiento y nuestra vida misma. Sin embargo, no todo es facilidad para estudiar o para trabajar debido a tantas circunstancias y obstáculos que se interponen en la vida cada uno. Cuando algún joven se siente embargado por el desaliento, debe pensar en lo mucho que le puede animar la evocación de los trabajadores invencibles que lucharon y vencieron dominando toda clase de dificultades por
Muy precaria que sea la situación de un individuo y por mucho que se le cierre las puertas del trabajo y de la sociedad, casquivana y fatua le queda el recurso de comunicarse por medio de la buena lectura con los espíritus electos que legaron a la inmortalidad los vigorosos ejemplos de sus grandes acciones. Se dice que Lincoln recorría los caminos a pie de día y de noche en busca de libros instructivos y que él solo se educó en una cabaña perdida entre los bosques, a pesar de las tremendas dificultades materiales que obstaculizaban su propósito. ¿No es este un ejemplo digno de seguirse? La posibilidad de ponerse en íntima relación mental con los héroes y genios, dice Marden, de comunicarnos constantemente con aquellos a quienes admiramos, de evocar en un momento a quienes cuyos triunfos sobre la pobreza y la desgracia pueden servirnos de perpetuo estímulo. Disipará nuestra melancolía, desvaneciendo el pesimismo y espoleándonos el ánimo para transportarnos de la pereza a la diligencia, de la tediosa inacción a la placentera y entusiasta actividad. Verdaderamente reconfortados nos sentimos después de alquilatar en un buen libro la ejemplar vida de los hombres de gran carácter que vencieron todos los obstáculos que les oponían resistencia en la azarosa senda del triunfo. Parece como si por momentos absorbiera en nuestro espíritu la fuerte personalidad del genio del héroe, que inspira y fortalece la nuestra, dándonos la agradable sensación de poseer la misma fe y el entusiasmo que es motivo de nuestra admiración, el que tonifique su mente y disciplina su voluntad con los ejemplos de los hombres dignos de reverente recuerdo, no podrá abrigar en su corazón el desaliento ni el pesimismo, elevará su ánimo hacia el noble propósito del estudio y del trabajo tenaz y honrado, y en este plano de acción podrá salvar los obstáculos y vencer las dificultades que se le impongan como aparentes barreras infranqueables. El placer de estudiar y trabajar se encuentra siempre al alcance de todas las clases sociales. El conocimiento es el arma de los pobres y el adorno de los ricos. Es además el purificador del espíritu, como el trabajo es el tónico de carácter y el estudio lo es de la memoria. Vaya forma de ilustrarte el miembro con un libro todo estúpido, señor contador. Cuando este libro solo se suponía que debía de tratar cómo tener una excelente memoria. Vaya basura.